contigo? ¿Cómo estás, Pepe? Bien, tratando de contextualizar pues lo más importante de lo ocurrido en las últimas horas, sobre todo el fin de semana, para llegar al punto en donde habría que ver cuál es en este momento el balance que haces tú después de estar observando el conflicto que dura ya poco más de 15 días, 16, 17 días. Exactamente. Mira, el balance es más incertidumbre en 2 semanas. No hay ganadores, no hay perdedores. No hay ganadores, no hay perdedores. Hay perdedores. Los que mueren y los familiares de los que mueren y los familiares de los rehenes que mantienen cautivos en la Franja de Gaza. Fausto, y la verdad, por Dios. Y la verdad, que la guerra es de alguna manera, pues se carga la verdad. Es decir, no hay a quien creerle, ¿no? El tema del hospital es un ejemplo claro en donde la primera reacción es Israel, obviamente es Israel. Pero esa obviedad se va disipando cuando hay información, cuando hay investigación, y entonces no sabemos qué pasa. Lo único que sabemos es que esto se está deshumanizando, lo único que sabemos es que esto se ve a través de ojos dogmáticos, ideológicos, la izquierda radical. Dogmáticos, los que ciegamente apoyan la causa palestina, sí, exactamente. Los que ciegamente apoyan la causa judía. Sí, lo vemos en las calles, en todas partes del mundo. Difícilmente hay vínculos entre ambas partes en donde digan, queremos humanidad, queremos que esto no se salga de control. No es un partido de fútbol, pero yo ya siempre se lo he dicho. salió de control, Fausto. Bueno, sí. Estamos hablando de 6.400 muertos. Sí. Mira, la primera etapa yo diría es una crueldad, un acto totalmente inhumano del grupo Hamas, en donde pues Israel se ve totalmente vulnerado, ¿no? En pocas horas, 1.500 muertos, la forma en que lo hacen. Después viene una pausa diplomática, yo diría, en donde Blinken, desde Estados Unidos, hace una gira importante para evitar que el ultimátum que dio Netanyahu 3, 4, 5 días después de este acto criminal, en el sentido de que decía a los habitantes de la Franja de Gaza que se tenían que ir prácticamente todos hacia la frontera de Egipto. Esto es inhumano. Va de alguna manera el secretario de Estado, logra quitarle o frenar los pies a Netanyahu, pero después viene una visita fallida del presidente Biden. Una visita que justo ocurre unas horas después del ataque al hospital en donde mueren 500 personas. En ese sentido, presidentes de Egipto, de Jordania, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijeron no queremos tomarnos la foto con el presidente Biden en este momento porque lo del hospital es totalmente un crimen de guerra. Entonces, a partir de ahí ha venido... Pero ¿a quién creer? ¿Un crimen de guerra cometido por quién? ¿Por Israel en su afán de someter militarmente a Hamas de acuerdo con su ideología y sus derechos? ¿O fue un error de Hamas que hizo estallar este artefacto por error quizá y provocó esas casi 500 muertes o entre 300 y 500 muertes? Hablaremos de especulaciones, Pepe, pero no de realidades, ¿no? No tenemos Pero ¿por qué no ha dejado Hamas, en todo caso, si ellos tienen la razón al decir que fue Israel, ¿por qué no ha dejado que alguien entre a ver qué fue lo que pasó? Alguien neutral. Porque tampoco quieren Netanyahu. Si cabe. Tampoco quieren Netanyahu una investigación a profundidad. Ojalá que ambas partes permitieran esa investigación de Naciones Unidas, gente experta en armas, en misiles, para que hagan un diagnóstico de qué fue lo que ocurrió junto al hospital o en el interior del hospital. Eso seguramente se tendría que haber dado, pero lo único seguro, y lo que yo te venía diciendo es, se ha desencadenado en este problema en términos diplomáticos en la región y ha puesto los pelos de punta a varios presidentes porque ya se está extendiendo. Exacto, amenaza con extenderse. La intervención de Irán, la intervención de Irak, la intervención de... Bueno, Egipto, Jordania, obviamente los Emiratos Árabes, Qatar, el profesor que degollan en Francia, los objetivos blancos que fueron en Irak de Estados Unidos, que fueron totalmente, dirigidos algunos cohetes en contra de ellos. Ya la embajada de Estados Unidos en Irak está siendo evacuada precisamente. Los misiles que van de Yemen hacia Israel y que de alguna forma también han bloqueado los portaaviones o los barcos que tiene Estados Unidos allá. Es decir, se está extendiendo o hay algunas palabras, frases de políticos de la región que están de alguna manera provocando este posible escalamiento peligroso que en donde nos va a llevar es un terreno totalmente desconocido, sobre todo para encontrar una luz al final del túnel. Yo creo que lo peor en este momento es que no haya un solo mediador,
una sola persona, un solo político que de alguna manera pueda contener por una parte a Netanyahu en Israel, que es un primer ministro durísimo, presionado internamente por su gobierno y que de alguna manera tiene, y hay que decirlo, las ganas de vengarse. Y esto hay que tener mucho cuidado porque hay crímenes de guerra que posiblemente se le puedan revertir a él en algunos años más. Y por otra parte también a Hamás, que también de manera indiscriminada y de manera tramposa, muchos de los escudos humanos los esconden debajo de hospitales o al lado de escuelas, en donde pueden generar más muerte alrededor de la Franja de Gaza. Entonces, no hay un político en este momento que se haya sentado y que genere credibilidad y confianza a ambas partes. Yo pensé hace 10 días que quizás Biden iba a ser equidistante en ciertos momentos, pero rompió esa equidistancia después del bombardeo al hospital en la Franja de Gaza. Sin embargo, eso es lo más preocupante. Está vacía la silla de la moderación, está vacía la silla de la concordia, y eso es lo más grave, Pepe. Vacía la silla de la negociación diplomática. Sí. Está secuestrada la diplomacia en ese sentido de la razón. Y te quiero preguntar, finalmente, ¿qué se espera para las próximas semanas? Creo que lo has dibujado con claridad y creo que eso lo responde. Ahora, aprovecho tu presencia. Sí. Y de una vez quiero sacar un boleto con tu comentario y análisis respecto a lo que pasó en las elecciones de Argentina, que no quedaron plenamente definidas. Darle un repasón a la velocidad de la luz a lo ocurrido en Argentina, donde se confrontan las dos fuerzas de mayor impacto, la ultraderecha populista y la izquierda progresista, populista también. Peronista. Mira, sorprende, una tercera parte de los argentinos votaron por el verdugo, que ha... ¿Por qué verdugo? ¿Porque es el secretario de Hacienda? Sí, es el ministro de Economía. Es de alguna manera... Massa. Exactamente. La inflación la tomó, la deja, o está más o menos mensual, un 12%. El peso argentino lo tomó cuando entró hace 2 años como ministro de Economía en 600 pesos y ahora está sobre los 1,000 pesos. Sí, es decir, es como si en México la gente votara por López-Gatell y se convirtiera en presidente de la República. Es increíble cómo el populismo tiene la capacidad de reinventarse, la capacidad de alguna manera de entregar dinero. Es decir, Massa compró votos con dinero, hay que decirlo, 12 programas sociales en un mes, perdonando impuestos, dando dinero, bonos a pensionados. Es decir, el helicóptero lleno de dinero lo empezó a disolver a sacar en todo el país. Y por otra parte, un loco, hay que decirlo, Milei es un personaje que habla con los perros muertos, que de alguna manera... creo que votó el miedo también en contra de él, sí, porque si tú comparas los votos de ayer frente al de hace 2 meses en las internas primarias, prácticamente tienen la misma cantidad de votos, no creció. Y yo creo que la gente también tiene miedo de entregar el poder a un personaje que promete dinamitar el Banco Central argentino. Es la extrema derecha populista. Es la extrema derecha que quiere combatir al Estado. Pero la tercera en discordia, que no va a estar ya en la segunda vuelta, es una mujer. Sí, y esa mujer dice, ni ciega, ni sorda, ni muda, ni coja, ni manca, iría a votar por el peronismo. Exactamente. Son los macristas, el partido de Macri, exacto, que de alguna manera tiene también muchos pleitos con la izquierda de Kirchner. Entonces va a ser una confrontación interesante porque 2/3 partes votaron en contra del peronismo, en contra de Massa. Si esos 2 partidos se suman, se alían, prácticamente ganaría la presencia el señor Milei, que de alguna manera sorprendería también por la gran locuacidad que tiene su personaje. No es es un outsider de la política, ¿no? Bueno, en el caso de Massa, él es, digamos, simpatizante de la 4T. Sí. De alguna manera hay cercanía, ¿no? Porque es la cercanía con el presidente Fernández. Los argentinos ayer votaron por Massa, votaron por la corrupción. Es decir, el kirchnerismo está de alguna manera ahogada en corrupción. Ajá. Ya no tendría que tenerle confianza a la gente a ese partido, pero se la dio. Una tercera parte, insisto, no es la mayoría. La segunda vuelta va a cambiar radicalmente la lógica del voto. Vamos a ver, ayer prometió ya Milei en su discurso que dio en la noche que va a ser más moderado. Yo sinceramente no lo creo. Está bien que de alguna manera trate de depurar un poco bastante la corrupción y el Estado, pero si no hay Estado, no hay Estado de Derecho. Entonces quiere reducir a la mínima expresión el Estado Milei, y eso también va en contra del Estado de Derecho. Te pido por favor revisar rápidamente, de nada más subrayar,
Cumbre Palenque. Mira, es triste, Pepe, que en este país ya no tengamos memoria, que de alguna manera hemos perdido la sensibilidad porque hemos recibido a México a un personaje que es señalado de haber cometido crímenes, posiblemente crímenes de lesa humanidad. Y esa investigación la hizo una persona que no puede ser acusada de derecha ultraderecha. La hizo Michelle Bachelet cuando dirigió el área de derechos humanos de Naciones Unidas. Con un grupo independiente, autónomo, hizo la investigación y sí hay pruebas. ¿Por qué se le llega a ofrecer y darle la bienvenida a este personaje igual que a Díaz-Canel? Pero de alguna manera llama mucho la atención. ¿Te refieres a Maduro? Sí, Maduro, Nicolás Maduro, es de alguna forma un personaje que totalmente arrinconó a la oposición. En el 2019 reprimió a la oposición, hubo muertos en las manifestaciones en Caracas y aquí se le recibe con huevitos, sándwiches y se le recibe Te con hago un una presidente. pregunta. ¿Por qué prefiere el presidente de la República dialogar con dictadores y no con los trabajadores? En este caso del Poder Judicial. Porque yo creo que de alguna forma está más acostumbrado a llevarse con gente que no respeta las constituciones, es decir, no respeta la ley, ni Díaz-Canel, ni Maduro. Haití es un estado fallido. Vamos, no vino ni siquiera Bukele, que no se le puede premiar como un personaje que respeta derechos humanos en las cárceles ahí en El Salvador. Bueno, no se quiso ni tomar la foto con estos dos gorilas que es Maduro y Díaz-Canel. Qué bueno que tampoco aceptó venir el presidente de Costa Rica, porque tiene dignidad. No se pueden tomar la foto con estos personajes. Si perdemos la noción, la sensibilidad de que estos personajes son represores y socavan cualquier indicio mínimo de democracia, pues entonces estamos perdidos. Gracias, Fausto, como Gracias, siempre. Pepe. Es un Buenas placer noches. escucharte. Gracias a ti. Se aprende mucho contigo. Gracias. Un aplauso breve. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.